Estamos nuevamente en el canal. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el número 7, el canon de la Escritura. Comúnmente pensamos en la Biblia como un solo gran libro. En realidad es una pequeña biblioteca de 76 libros individuales. La reunión de estos libros constituye lo que llamamos el canon de la Sagrada Escritura. El término canon proviene de la palabra griega que significa vara de medir o metro o estándar o norma. Históricamente la Biblia ha sido siempre el precepto autorizado por la fe y la práctica en la Biblia con respecto a los libros incluidos en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora para ir al resumen de todo este tema, el número 1, el resumen. El término canon proviene del griego y significa norma o estándar. Se utiliza la palabra canon para describir la lista autorizada de los libros que la Iglesia reconoce como la Sagrada Escritura y por ende el precepto por su fe y su práctica. Además de los 76 libros de la Biblia aceptados por los protestantes, los católicos también aceptan a los libros apócrifos como escritura autorizada. Número 3. Para combatir la herejía de la Iglesia reconoce la necesidad de declarar a cuáles libros se le había reconocido su autoridad. Número 4. Hubo algunos libros cuya inclusión en el canon fue masivo de disputa. Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Y otros libros cuya inclusión fue considerada, pero no fueron admitidos en el canon, entre los que se encuentran Clemente, el pastor de Hermes, y la Didaque. La Iglesia, número 5, la Iglesia no creó el canon, simplemente reconoció a los libros que tenían las evidencias canónicas y que por lo tanto gozaban de autoridad dentro de la Iglesia. Número 6. La evidencia canónica incluyen 1. La autoridad o el respaldo apostólico. 2. Que la autoridad de dichos libros haya sido reconocida por la Iglesia primitiva. Número 3. El estándar en armonía con los libros que sin ningún tipo de duda formaban parte del canon. Vamos a ir ahora a los pasajes bíblicos de la palabra de Dios. Para ello, vamos a ir al libro de Lucas 24, 44 y 45. Lucas 24, 45, 2 versículos. Y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día. Bueno, solamente 44 y 45. Bueno, me pasé un versículo, hermanos. Está deliciosa, riquísima la palabra. Al finalizar el versículo 45 dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Sin el Espíritu Santo que nos abra, nos haga entender su palabra, nunca podremos entender. Estamos en el número 7, el canon de la Escritura. Bueno, el segundo libro es 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Del 3 al 8. Del 3 al 8. Del 3 al 8. Dice así: porque primeramente os entregué lo que también os recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se apareció también a mí, que es Pablo quien habla acá. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es un versículo muy conocido que se habla. Es un versículo muy conocido. Segunda de Timoteo capítulo
3, versículos 16 y 17. Son dos versículos, ¿no? Bien conocidos esos versículos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios, que la Biblia nos lleve, en otras palabras, a trabajar para Dios, a hacer algo para Dios. Acá es obra. Puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser un misionero, puede ser un hombre de Dios, un maestro en la palabra. Eso se refiere. ¿Para qué sirve la Biblia? La Biblia es inspirada, versículo 16, la Biblia es inspirada por Dios y útil para la enseñanza. O sea, primeramente para mí y después para enseñar a otros. Para la refutación del error, para la corrección, que mucha gente está errada, con la palabra nos corregimos muchas veces. Para la instrucción, estamos siendo instruidos en la justicia. Y el 17, esa es la finalidad. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Eso es, ¿no? Ahora, segunda de Pedro, vamos a ir, segunda de Pedro, capítulo 1, 19. Versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra de Dios hasta el 21. Tenemos también la palabra más profética, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en todo lugar, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Estos hombres fueron inspirados, no son cualquier hombre, son hombres escogidos realmente, apartados aún en el vientre de su madre, ya por Dios, para que un día sean usados poderosamente en el ministerio llamado por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Segunda de Pedro 14 al 16, 3:14. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Dice así, ¿no? Y considerad la paciencia de vuestro Señor como salvación, como también vuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos y constantes torcerán también las escrituras para su propia perdición. Bueno, hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Será hasta otra ocasión. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones, bendiciones.